Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos al taller número 2 de Cálculo 1. En este taller nosotros revisaremos ejercicios sobre el cálculo de funciones y sus derivadas. Verificaremos si estos enunciados son correctos, en el sentido de que al calcular sus derivadas coinciden o no con los que indica el enunciado. También resolveremos en los ejercicios en los que se verificará el uso correcto del teorema de Hospital. Son límites en los que por evaluación encontramos indeterminación, como 0 entre 0 o infinito entre infinito, y entonces Hospital nos dice, bajo ciertas condiciones, este límite puede ser encontrado cambiando nuestro problema por otro límite, en el que resulta de las derivadas que estaban en el numerador y el denominador del límite anterior. Si a este nuevo límite se encuentra o existe, entonces este valor del límite será también para el anterior. Y en caso de seguir la indeterminación, podemos volver a utilizar este, este teorema. Eh, sí, sí estoy compartiendo solamente la portada, aún no paso. Estoy describiendo lo que revisaremos en el taller. ¿Ya? Solo estoy colocando entonces la portada del taller, ¿ya? Después también revisaremos ejercicios sobre los cálculos de los intervalos de crecimiento y decrecimiento con cavidad para una función, puntos críticos, asíntotas horizontal y vertical, y ejercicio relacionado a la derivación implícita. Finalmente, ejercicio contextualizado en los que se nos pide encontrar la razón de una función con respecto a su variable. Así que comencemos con los ejercicios. Agradezco puedan colocar en sus datos más bien sus nombres completos, dado que aunque tienen el enlace de ingreso, yo hago una captura de los participantes en el chat, ¿no? O en la parte de participantes, pero noto que algunos solo tienen iniciales, ¿no? Así que agradecería puedan colocar sus datos completos, o al menos principalmente alguno de sus códigos o nombre y apellido. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a resolver los ejercicios. En este primer ejercicio tenemos que la función está definida como la exponencial y nos dicen que entonces su derivada es x por e a la menos 1. A ver, en este caso entonces hacemos uso de la derivada para la función exponencial, el cual ya sabemos que coincide con la misma función. Y dado que eso es distinto a lo de aquí, esto vendría a ser falso. Todas estas las resolveré en una pizarra. Antes solo quiero hacer una indicación sobre lo que usaré en alguno de ellos. Por ejemplo, aquí ha de notarse que esto no es la función exponencial e a la x, sino aquí el e está elevado al cuadrado. Entonces, e es un número, 2 también, e al cuadrado sigue siendo un número. Por lo tanto, esto es una constante y al calcular su derivada sería 0 y no quedaría así como lo es cuando se tiene una función exponencial de esta forma, ¿ya? Y mientras que para esta otra parte, el logaritmo de este producto 4 por x, de acuerdo a propiedades en logaritmo, puedo ponerlo como logaritmo natural de 4 por logaritmo natural de x. Perdón, logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de x. Y a esa suma de funciones, de estas dos funciones, calcularemos la derivada. Por lo tanto, el logaritmo natural de 4 solamente es una constante y su derivada sería 0. ¿Ya? Así que entonces vamos a pasar una pizarra para resolver o justificar o ver la validez de estas afirmaciones. Bueno, en este primer ejercicio entonces aquí
nos decían que esta era la función, y si esta era la función, esa condición, entonces habría que ver si esta es la derivada. Para eso, entonces, nosotros sabemos que si esta es la función f, entonces su derivada es igual a la misma función. Y por lo tanto, al ser esta distinto a lo que está aquí, decimos que tal afirmación es falsa. En la parte B, tenemos ahora a la función definida de esta forma. Entonces, si esta es la función, nosotros calcularemos a la derivada de esta función y verificaremos si coincide o no con este resultado. Entonces, la derivada de esa función se tiene aquí, que vendría a ser, de acuerdo a de las reglas de derivación, cuando tienen términos polinomiales como x a la n, y a esta queremos calcular su derivada, entonces tendríamos que aquí el exponente baja y luego el exponente disminuye. Entonces quedándonos x a la n menos 1. Entonces, haciendo uso de esta regla de derivación, aquí identificamos en esta parte que el n vendría a ser menos 3. Por lo tanto, al bajar estaría aquí. Y luego el exponente disminuye en 1. Menos 3 menos 1 es menos 4. Y este 1/3 es una constante, así que quedan acompañando. Simplificamos y nos resulta que la función derivada sería menos x a la menos 4, el cual es distinto a lo que indicaba el enunciado. Por lo tanto, esto también es falso. Si durante el desarrollo de alguna de las preguntas tienen algunas consultas, pueden hacerlos directamente en el chat o abrir el micrófono, ¿ya? Bien, continuamos. La siguiente afirmación es sobre esta implicación. Tenemos entonces que la función está definida como el menos 8 coseno de x y nos dicen que la derivada es 8 seno de x. Entonces veamos si eso es cierto. Para la función menos 8 coseno de x, nosotros entonces derivamos. El menos 8 es una constante, no se ve afectado por la derivada, pero la derivada del coseno sabemos que es el menos seno de x. Por lo tanto, aquí, menos con menos, tendríamos 8 seno de x. Ya tenemos que esto es entonces la derivada y coincide con lo que indica el enunciado. Por lo tanto, esta afirmación sí es correcta, es verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, es verdadero. Bueno, el siguiente, parte D, tenemos aquí que la función es 4 cosecante de x. Vamos a ver si un poco. A ver, en esta parte. Cuando ahora la función es 4 cosecante de x, nosotros vemos que el 4 no se ve afectado por la derivada, acompaña al estar multiplicando a esta función, y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Por lo tanto, tendríamos que la derivada queda como menos 4 cosecante cotangente. Y aunque sea solamente en el signo, es distinto a lo que afirma aquí. Por lo tanto, se tiene que esto es falso. Entonces tenemos aquí que esto es falso. Después, en la parte E, la función, entonces ahora sería, a ver, tenemos ahora que la función en E es e al cuadrado más 5x y la derivada es e al cuadrado más 5x, ¿no? O sea, como si se tuviera tal resultado, ¿no?, en su derivada. Entonces, aquí vemos que la derivada de esta función vendría a ser, primero, indiqué que esto es un número y está elevado. Este número e, llamado también e de Euler, es aproximadamente
2.71, ¿no? Y entonces está elevado al cuadrado. Sigue siendo una constante. Al derivar, tendría que esto es 0. Mientras que de 5x, solamente su derivada es 5. Por lo tanto, la derivada de esto sale 5 y esto claramente es distinto a lo que está aquí. Por lo tanto, también es falso. ¿Sí? Así es, Natalia, ¿no? Es falso. Aldair, en el caso de la función exponencial, se refiere a esta, e a la x. Entonces, de esta, su derivada es igual a la misma función exponencial. ¿Ya? Esa es la regla que tú me indicas. Mientras que aquí, esto es un número, ¿no? Entonces, no confundir función con número. En el caso de la función, nosotros tenemos siempre ante una duda que hacer la parte geométrica. Si por ejemplo, esto es entonces el plano x, y, la función exponencial, recuerda que es una curva de esta forma. Entonces, aquí, esto estaría representando a e a la x. X es variable, se mueve desde menos infinito a más infinito. ¿Ya? De menos infinito a más infinito, y sin importar qué valor real toma x, siempre es positivo, está encima del eje de las x. Mientras que en esta parte es solamente un número. Cuando es 2, e al cuadrado, ¿vale? Digamos aproximadamente 7. Entonces, es solo un número. Su derivada, por tanto, sería 0, y ya todo lo demás sería distinto a lo que afirman aquí. ¿Ya? Entonces, el siguiente es la parte F. En F nos dice que esta es la función. Entonces, tendríamos, a ver, si la función es logaritmo natural de 4x, esta es su derivada. Bueno, en el caso de la parte F, nosotros podemos hacer que esta función f de x, definida así, como logaritmo natural de 4x por propiedades de logaritmos, logaritmo natural de a por b es lo mismo que logaritmo natural de a más el logaritmo de b. Entonces aquí sería logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de x. Y ahora, si esta función f es igual a un f1 más un f2, entonces la función derivada, o la derivada de f, vendría a ser igual a 0, porque esto es una constante, al igual que lo era aquí el e al cuadrado, y la derivada del logaritmo natural de x, si conoces que es 1 entre x. Por lo tanto, aquí quedaría 1 entre x. Quedaría así. Entonces, 1 entre 4x es distinto a 1 entre x. Así que aquí también sería falso. Aprovechando la parte gráfica, entonces, ¿cómo es la función logaritmo natural? Primero está definido solamente con valores positivos, ¿no? Entonces, aquí es positivos. Y puede ser su imagen positiva o negativa, dependiendo si está entre 0 abierto y 1 o en 1 más infinito. Entonces, esta es la función derivada. Mientras que esto de aquí es solamente un punto. Logaritmo natural de 4 estaría por aquí. ¿Ya? No confundir las funciones exponencial de x o logaritmo natural de x con e elevado a un cierto número o logaritmo natural de un cierto número. Bueno, ya tenemos entonces todos los ejercicios de la pregunta número 1. Si desean hacer aquí una captura de toda la parte 1, mientras voy haciendo el registro de la asistencia del taller.
Ok, entonces continuamos ahora con la parte número 2. Nos piden aquí calcular las derivadas de las siguientes funciones. En la parte A, por ejemplo, nosotros tenemos que f es una función, digamos, f1 entre f2, ¿no? Es un cociente. Entonces, para calcular la derivada, haré uso de la derivada del cociente. Y al igual que en la parte C. Entonces, todo el numerador es esta parte de aquí. La raíz cúbica, incluido esto, más 4. ¿Ya? Y esto vendría a ser el denominador. Lo mismo aquí, el numerador es con todo y es exponente, ¿no? Y este sería el denominador. Y en estas otras, en la B y en la D, tenemos más bien el producto de dos funciones, f1 por f2. Aunque dentro de estas, las funciones encontramos que no es x, sino otra función que también depende de x. Como aquí, por ejemplo, es tangente de x al cuadrado, ¿ya? No es tangente de x elevado al cuadrado, sino tangente de x al cuadrado. Y esto también está dentro del logaritmo. Entonces, en base a las reglas de derivación y la aplicación de la regla de la cadena, vamos a poder encontrar estas derivadas. Regresando entonces a nuestra pizarra, entonces a nuestra derivada, pasamos a la parte 2. Aquí, parte 2. Bueno, nos dicen que la función es de aquí. Calcule las derivadas de las siguientes funciones. Entonces, la parte A lo habíamos visto como un f1 sobre un f2. Entonces, debo pensar en la derivación del cociente, que vendría a ser esta de aquí. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, aquí para esta función, lo que tengo que hacer es cálculo de la derivada. Entonces tendría esta parte. A ver aquí. Tendría entonces esta parte. La derivada. Entonces, ¿quién es el f1? Es 7x al cubo más 3 más 2x, todo al cuadrado. Entonces, tengo que, esto vendría a ser 2 baja, disminuye en 1, y la derivada de lo de adentro, porque no es x, sino una función de x. En base al uso de la regla de la cadena, sería la derivada de esto, 21x al cuadrado más 2. Es decir, todo esto de aquí es la derivada del numerador. Luego sigue por el denominador menos el numerador con todo y el exponente por la derivada del denominador. En el denominador es un polinomio. Queda 12x al cubo. Derivada de 1 es 0. Todo sobre el denominador al cuadrado. Y ahí tendríamos la función derivada. Entonces, vean que esta primera parte es la derivación siendo uso de esto de aquí, pero una forma generalizada o combinándola con la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, en la parte 2, estoy recordando esto, pero cambiando x por f. Es decir, aquí no es x solamente, sino una función. Y esta función puede ser trigonométrica, exponencial, en fin, en este caso en particular es del tipo polinomio. Entonces, si yo cambio aquí x por f de x, aquí también debo cambiar x por f de x. Pero como la derivada de esta parte es con respecto a x, no puede quedar aquí. Por regla de la cadena, seguiría por la derivada
de f con respecto a x. Recuerden que la regla de la cadena sería de esta forma. Derivada de z con respecto a y a x es igual a la derivada con respecto a y para z por la derivada de y con respecto a x. Entonces, esta de aquí es derivada con respecto a x, como esto. ¿Quién vendría a ser el z? F de x a la n. Y esa derivada dice que se puede encontrar por esto. Deriva z con respecto a y, o sea, con respecto al f. De acuerdo a esto, sería nf a la n menos 1. Pero por regla de la cadena te dice, como tienes que y depende de x, entonces te falta derivar y. Aquí está. Y con respecto a x es esta derivada. Entonces, eso es lo que estoy usando. Aquí sería el n2. Este es el z. Todo es el z. Entonces, tendría en esta parte z' sería esta parte de aquí. Y luego el y' sería esto. Entonces, toda esta parte era la primera, la derivada del numerador. Y aquí reemplacé el g y el g'. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tenemos ya sin derivadas, buscamos la manera de simplificar. Veamos que aquí hay un 7x cubo más 2x. Y en esta parte también, solo que aquí está elevado al cuadrado. Así que nosotros podemos factorizar uno de ellos, quedando así en esta parte que la función derivada vendría a ser, factoriza 7x al cubo más 2x, ¿sí, Natalia? Profesor, una pregunta. ¿7x al cubo no disminuye en 1? A ver, dice, ¿no es 7x al cuadrado? El ejercicio es con x al cuadrado. A ver, No, no. El 7x al no, el cubo, ejercicio el 3 dice no. 7x al cubo más 2x, todo elevado al cuadrado. Está bien Ya, el pero ahí ejercicio aquí, no ¿ya? Y disminuye luego 1, en el esta 3. parte, está bien, porque aquí yo no lo derivo. Es este el que está bajando. Él disminuye en 1. ¿Sí? Aquí está n, quedó n menos 1. Al f no lo toqué. Entonces debo copiar igual, 7x cubo más 2x, tal y como está. Aquí recién va la derivada de lo que está dentro. Y aquí disminuye. X cuadrado y este quedó solamente la constante. Ah, ¿Sí, bien, profe, Natalia? gracias. Entonces quedaría así. ¿O te refieres a alguna otra parte? No sé. No, es que yo asistí a otro taller y el profesor ahí puso 7x cuadrado, porque supongo que disminuyó el 3, disminuyó menos 1, como sería nx Ya. a la n menos Entonces, 1. a ver, tenemos aquí nuestro z, ¿no? Que vamos a derivar. Quería hacer aquí el f x a la n, o sería mismo z, ¿no? Entonces, ha bajado el exponente, aquí está el 2, disminuye el exponente en 1, quedó solamente elevado a la 1, no se tocó, y luego sigue la derivada. Aquí está, escrito de esta forma o de esta forma. La derivada de lo que está aquí adentro ahora es 21x al cuadrado más 2. Entonces, todo lo que está aquí subrayado con azul es la derivada del numerador. Según esto, ya pasé esto de aquí. Ahora toca multiplicar por el denominador. En esta parte, copias igual el numerador y multiplicas a la derivada del denominador. Entonces, x cubo menos o más 0. Todo sobre denominador al cuadrado. Lo que estaba haciendo es buscar un término en común para poder factorizar. Entonces vemos que hay 7x al cubo más 2x. Eso lo he puesto aquí. Entonces estoy sacando esto. Quedaría 2 por esta parte y esta parte.
Como he factorizado 1 y aquí se tiene 2, entonces todavía queda aquí dentro 1 para este término. Y multiplica 2x al cubo. Todo sobre lo que está aquí. Y ya esto sería una manera más simplificada. Ya solamente quedaría multiplicar, pero no va a llegar a ninguna reducción. Así que lo dejamos en esta parte. ¿Ya? Quedaríamos por el momento aquí. Entonces. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, entonces continúo con la parte B. Bueno, en la parte B tenemos que ahora la función es este producto. Y entonces, cuando es producto, la derivada del producto es de esta forma. Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces, identifico quién es el primero y a quién se refiere con el segundo. Y ahora coloco la derivada de la función. A ver, de acuerdo a esto de aquí, el f sería esto. Y el g vendría a ser esta otra parte. ¿Sí, Aldair? Profe, ahí quedaría la A, ¿verdad? Ahí termina, ¿no? Profe, ¿me escucha? Disculpa, no se te escucha. A ver, Aldair, si tú hemos factorizado esto para ver si dentro se podía simplificar. Pero te darás cuenta que por este lado, este es cuadrático, este es de grado 4, te va a dar de grado 6. Así que podrías continuar con reducir con este de aquí, que te da también de grado 6, pero no se va a cancelar, ¿no? Porque esto, ¿cuánto te da? 7 por 12, 84. Mientras que en esta parte tienes 21 por 3, 63. Y por este 2, aún más, ¿no? Entonces no se simplifica. Lo único que daría es reducirlo a una expresión de un polinomio de grado 6. Todo esto quedaría como un polinomio de grado 6, pero igual sigue siendo extenso. Va a aparecer grado 6, va a aparecer grado 4, va a aparecer grado 2 y nada más, ¿no? Y sí, y grado 2. Entonces, todo eso es un polinomio de grado 6, pero no se simplifica. O sea, no se cancela, no baja de grado. Así que simplemente queda ahí. Pero podrías ir multiplicando y dejarlo hasta ahí. Ya no aparecía otro término. Quizás podrías ver si aparece dentro de eso una multiplicación para ver si se cancelaría con este. Pero nada más. No, aparentemente no, a simple vista no encuentro eso. Entonces yo lo he dejado ahí por finalidad de avanzar más ejercicios, ¿no? Porque hay varios. ¿Ya? En esta parte, entonces, aquí sería un F1 perdón, esto sería en la fórmula el F y este es el G. Ya no revises esta parte. No te confundas con este F de la fórmula. Este es el F y este es el G. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, va la derivada de el primero. Derivas esto. Quedaría 12x cubo menos 1. ¿Qué sigue? Por el segundo. Copias el segundo igual. Más el primero. Ahora el primero copiamos igual y derivamos el segundo. La derivada del segundo es un G1 menos un G2. Entonces sería la derivada de G1 menos la derivada de G2. El exponencial, su derivada es la misma. Pero la derivada de esta función tangente, primero no es tangente de x, es tangente de x al cuadrado. Es decir, esto es una función de x. Entonces, algo similar como esto. Aquí pasamos de x a f. Entonces va a acompañar la derivada. Por regla de la cadena, si tú estás derivando una función con respecto a x, pero esta función depende de otra y esa depende de x,
Entonces tienes que acompañar su derivada. Entonces la derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. Pero aquí es x al cuadrado. Entonces lo colocas secante cuadrado de esa función, pero falta su derivada de lo que está dentro. Entonces sería 2x. Y ahora sí tenemos la derivada de esta tangente de x al cuadrado, que sería esto de aquí, ¿no? Por R la cadena. Entonces ya encontré esa derivada. Y ahora que ya encontraste eso, podrías ver maneras si se puede simplificar o no. Entonces aquí, digamos que está a simple vista fácil de ver, es que esto puede factorizar un x, quedaría 3x cubo menos 1. Y aquí ordenando quedaría 2x secante cuadrado. Pero más ya no se va a poder simplificar, ¿no? Ya no simplificaría. Este es x cubo, tangente, exponencial. No se simplifica. Ni siquiera en esta parte cuando multiplica aquí, este ya es de grado 4 y este es de grado 3. O sea, quedaría aquí nada más. Eso vendría a ser, pero ya no hay ninguna otra derivada por calcular. Ya representamos a la función derivada, ¿no? En esta expresión ya no hay derivadas. Bueno, entonces ahora pasamos al ejercicio C, ¿no? De esta misma parte, ahora la C. La parte C entonces dice, a ver, cómo se hacen capturas de la A y de la B primero. Ok, ya, entonces ahora vamos a ver primero lo de la asistencia. Ya, esto también ya está. Listo. Continuamos entonces. Y acá teníamos esta nueva función en la que también vemos que hay un cociente de funciones, por lo tanto, la derivación del cociente que aparecía más arriba, hemos utilizado esto de aquí, entonces volveremos a utilizarlo para este ejercicio. Entonces, en esta función C, al calcular su derivada, nos resulta esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en esta parte? A ver, dice la derivada del numerador. En el numerador hay esta raíz cúbica más esta constante. Al derivar esta constante es 0, así que solamente faltará derivar esto de aquí. Esto es como una función elevado a la 1/3. Entonces, ¿qué teníamos en esta parte de aquí? Que se generalizaba esto, ¿no? Esto vendría a ser x a la n y aquí un f de x a la n. ¿Puedo hacerlo de esa forma? Aquí sería el f de x y el n vendría a ser 1/3. Y entonces tendrías 1/3, el 3 baja, ¿no? O el 1/3 baja, ahí está el 1/3, y el exponente disminuye. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Ese menos hace que aparezca en el denominador. Y el 2/3 es lo mismo que esto, raíz cúbica y aquí al cuadrado. Mientras lo que faltaba era derivar la que está adentro. La derivada de esta función entonces aparecería en el numerador, que vendría a ser 4x más 5. Aquí está. Perdón, 6x más 5, ¿no? Aquí está. Entonces, toda esta parte de aquí es la derivada del numerador. Ya vimos que esto su derivada es 0. Luego sigue por el denominador. Ahora sigue menos el primero, copias el primero como está, por la derivada del segundo. Perdón, el primero se refiere al numerador, ¿ya? El numerador por la derivada del denominador. Ahora, el denominador tiene aquí
2 por exponencial, pero esto no es e a la x, es menos x. Entonces, esto es como una función de x. Solo cuando es x, su derivada es la misma, pero aquí no es x, es menos x. Entonces, colocas a la función exponencial y derivas el exponente. La derivada del exponente con respecto a x es menos 1. Aquí está el menos. Luego sigue menos y la derivada de x al cuadrado es 2x. Es decir, esto es la derivada del denominador. Y todo dice sobre el denominador al cuadrado. Entonces ya tenemos ahora la derivada de esta función. La derivada de esa función. Y visto desde aquí, ya no habría más por simplificar. Es que no son unos ejercicios, digamos, adecuados para ver que pueda reducirse lo suficiente, sino más para poder aplicar reglas de derivación, reglas de la cadena en funciones algo complicadas, ¿no? Ha sido la idea para hacer este ejercicio, más no en el que pueda reducirse hasta una expresión muy pequeña, ¿ya? Así que la parte D es ahora otra vez una función que se puede visualizar como el producto de otras. Entonces, aquí quedaría que esto vendría a ser la primera por el segundo, que es todo lo de aquí. Entonces, en estos ejercicios más está el planteamiento de poder calcular derivadas de funciones de esta forma, que ya no son x, sino otra función de x, al igual que aquí. Entonces, tenemos que para esto vendría a utilizarse la derivación del producto, esto de aquí. Entonces, la derivación del producto se tiene esta expresión. Este vendría a ser el f y todo esto el g. Entonces, la derivación de eso vendría a ser esto de aquí. Ya. A ver, la derivada del primero. Entonces, aquí está 2 menos x a la u medio. Entonces, pasaría esta raíz al denominador y en el numerador derivas lo que está dentro, que es menos 1. Y el exponente u medio bajó. Entonces, aquí tenemos esa derivada. La derivada de lo que está aquí. Wow, pero aquí falta algo. Esto es correcto hasta esta parte. Eso es la derivada de esta raíz, pero aquí falta del x, entonces faltaría más 1. ¿Ya? Quedaría así. La derivada de esta raíz es la raíz abajo, el 1 medio bajó, y lo que está dentro derivas es menos 1. Hasta ahí está bien. Ya terminé de derivar esta raíz, pero es derivada del primero. El primero acaba hasta aquí, entonces faltaría más 1. Ahora, en esta otra parte, el logaritmo menos este coseno sería derivada de esta diferencia. Entonces, es la diferencia de sus derivadas, ¿ya? Entonces, por el momento estamos solamente calculando la derivada del primero. Ya lo copié o ya lo calculé. Ahora copias el segundo por el segundo, como está. Luego sigue más, pues vamos completando. Aquí está la derivada del primero, luego viene por el segundo, ahora el primero y la derivada del segundo. En esa derivada del segundo, tú sabes que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Logaritmo natural, derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero esto puede generalizar como la derivada con respecto a x del logaritmo natural de f de x.
Y esto viene a ser igual, de acuerdo a lo que está aquí, vendría a ser 1 sobre f de x. Pero por regla de la cadena, como estamos derivando con respecto a x, aquí faltaría por la derivada de él. Entonces, esto puede quedar escrito en esta parte, f' de x. ¿Ya? Entonces, vamos generalizando esta derivación de aquí en esta otra, que es ahora con f de x. En particular, cuando el f de x es x, llegaríamos a esto. ¿Ya? Entonces, la derivada de este logaritmo sería 1 sobre lo que está dentro del logaritmo natural. Y en el numerador iría la derivada de eso. La derivada de esta cuadrática es 2x más 3. Entonces ya tenemos la derivada de este logaritmo. Sigue menos 9 y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces menos con menos sería más 9 seno de x. Entonces esto es la derivada del segundo. Y ahí ya no tendríamos ninguna otra derivada por calcular. Si se puede simplificar, lo haríamos. Parecer aquí hay radical, logaritmo, coseno. Y en esta parte es raíz con esta otra, es totalmente distinto, ¿no? Entonces no habría más simplificación, más bien sería más extenso. Así que lo dejamos aquí, ¿no? Y hasta ahí serían entonces los ejercicios de la parte 2. Esto ahora es la C y la D. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esto? Puedo seguir con los ejercicios. Ok, bien, ya, gracias. Entonces, ahora en la parte 3 nos piden calcule los siguientes límites. Ya, en estos ejercicios de aquí, si nosotros hacemos por evaluación directa, encontraremos indeterminación. Porque, por ejemplo, aquí, cuando x es 0, x a la 0 es 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Y en el denominador quedaría coseno de 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces hay una indeterminación. Ante esta indeterminación, Hospital te dice que puedes calcular el valor de ese límite si encuentras el límite de ahora una razón entre las derivadas de estas funciones. Y de no encontrarse aún, puedes volver a utilizar este teorema. Entonces para este otro, reemplaza aquí 3 al cubo 27, más 3 al cuadrado 9, va a 36, menos 7 por 3, 21, sería 15, menos 15 sería 0. Sobre 3 al cubo 27, menos 5 por 3 al cuadrado, aquí es 9, 5, 45, 27 menos 45, más 24, menos 6, entonces también sale 0. Y en esta otra parte, como dice infinito, entonces a la menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0, entonces aquí nos estaría quedando que esta parte tiende al infinito. Todo tiende al infinito aquí abajo, quedaría infinito sobre infinito. Y en esta otra parte de aquí, algo similar. ¿Ya? Entonces vamos a la pizarra para completar esto. Bueno, acá el logaritmo de infinito también sería infinito, entonces, ¿no? Infinito sobre, en esta parte sería infinito. Infinito, ¿ya? Entonces pasamos a nuestra pizarra. Ya vimos que todos ellos tienen indeterminación. Entonces estos serán los ejercicios. Pasamos ahora a la parte 3. Ya. A ver, en la parte 3, número A, que encontramos rápidamente es que hay una indeterminación. Al evaluar, vimos que
este límite entonces, en este caso cuando el x tiende a 0, sería 0 entre 0. Entonces, como está ocurriendo esto de aquí, nosotros vamos a aplicar Hospital. Y Hospital nos dice que para eso debes encontrar el límite ahora de una razón que tiene las derivadas de esas funciones. Cuando x tiende a 0, entonces aquí también cuando x tiende a 0. Y bueno, de este, ahora hacemos por evaluación y vemos que sería 0, por todo lo demás saldría también 0. Y en el denominador, seno de 0 sigue siendo 0. Entonces, este nuevo límite es distinto a este otro, este es un nuevo límite, está formado por otras funciones, pero también tiene la misma indeterminación. Entonces, vuelvo a aplicar Hospital. Vuelvo a derivar esta de aquí. Entonces, al aplicar nuevamente Hospital, encuentras que esta nueva función, entonces, quedaría de esta forma. La derivada del primero es 2 por el segundo, más el primero, 2x, por la derivada de esto. Sería la función exponencial y la derivada del exponente. Todo sobre, ahora la derivada del seno es el coseno, entonces quedaría menos coseno. Y en este tercer límite, ya, aplicas por evaluación cuando x es 0. Entonces, cuando x es 0, esta parte de aquí se cancela y se hace 0. Pero esta parte de aquí es 0 al cuadrado 0 y a la 0, 1, 2 por 1, 2. Mientras que coseno de 0, en este caso es 1. Pero con este menos, vendría a ser menos 1. Todo esto da entonces menos 2. Todo eso da menos 2. Y esto ya no es una indeterminación, es un número. Entonces existe este límite. Si existe este límite y es igual a este número, entonces, como viene de haber aplicado Hospital, el límite anterior también vale lo mismo, valdría menos 2. Es decir, este valor es para este límite como para el anterior. Y como este límite también resultó de aplicar Hospital, entonces, ya sabiendo que existe, que es igual a menos 2, el límite anterior también vale lo mismo. Es decir, cada uno de estos límites vale menos 2. Y ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Esto es Hospital. ¿Ya? Bueno, siguiente ejercicio. Entonces, ahora el límite que nos dan ahora es este. Entonces, estos son simplemente polinomios. Así que aquí nos dice cuando x tiende a 3. Entonces, si hacemos por evaluación, ya vimos que esto salía 0 entre 0. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar Hospital y se tendría un nuevo límite en el que también aparecerían en el numerador y en el denominador polinomios, solo que de un grado menos. Entonces, tenemos en esta parte que este es el límite. Estos fueron de grado 3, ahora son de grado 2, ¿no? Bajó un grado al derivar. Pero al aplicar por evaluación, tenemos que 3 al cuadrado 9, por 3 27, menos 7 20, y 3 por 2 era 6, entonces suma 26. Y en esta parte sale 5. Entonces, tenemos que este límite ya existe, y como viene de aplicar Hospital, el límite anterior también vale lo mismo. Entonces, este resultado no solo es para este límite, sino también para él. ¿Ya? Y bueno, estos serían los dos primeros ejercicios de la parte 3. ¿Sí? Antes de continuar, o si van a hacer capturas.
Ya. Bueno, ahora entonces pasamos a la parte C y D. A ver, ejercicio C, el límite, sí, Natalia. 3x al cuadrado. ¿Dónde está 3x? Ah, Hospital lo que te dice es, a ver, quizás no recuerdan esa parte, es F entre G. Límite, y entonces el de aquí es cuando x tiende a un x0. Entonces lo que hemos hecho solamente es derivar. Entonces si este límite no existe, que Hospital te dice, vas a tener que calcular el de las derivadas. ¿Ya? El de las derivadas. Entonces, en esta parte tenemos que este es el f de x sobre g de x. F de x, todo esto. El numerador. G de x es esta función. También son de grado 3 para este ejercicio. Entonces, como salió indeterminación, Hospital te dice, analiza otro límite en el que están las derivadas. La derivada de este primer polinomio de grado 3 sería 3x al cuadrado más 2x menos 7. Derivada de menos 15 es 0, ya no va. En el denominador también iría la derivada. Entonces aquí sería 3x al cuadrado menos 10x más 8 y derivada de 6 es 0. Entonces, como en este límite que viene de las derivadas, al aplicar nuevamente por evaluación resultó un número, existe. Y como este límite resultó de aplicar Hospital, el límite anterior también existe y tiene el mismo valor. ¿Ya? Ok, Nadia. Entonces, estamos viendo ahora la parte C. La parte C en el que la indeterminación me llevó a infinito entre infinito. Entonces, para este tipo de límite, también podemos aplicar Hospital. Y aplicando Hospital, ahora el límite quedaría las derivadas de esta forma. Entonces, nuevamente estoy haciendo esto. A ese límite es a la indeterminación, entonces quien debo analizar es el de las derivadas. La derivada de esto es 8x. De esta exponencial queda la misma, pero como no es x sino una función, derivo el exponente. Menos 3. En el denominador sería solamente 6x más 1. Y ya está. Ahora, a este límite, a ver, aplicamos por evaluación. Más infinito y aquí más infinito. Entonces quedaría así. Así que esto tiende a... sigue siendo indeterminado. Por lo tanto, tendría que aplicar por segunda vez Hospital. Así es, ¿no? Otra vez Hospital. Entonces, aplicando por segunda vez Hospital, ahora ves que en el denominador te va a salir 6. Así que ya casi sin importar qué salga en el numerador, ya no va a salir indeterminado. Porque lo principal, que es el denominador, ya no sale 0 ni infinito, sale un número. Entonces, si sale arriba 0 o si sale infinito, la respuesta será 0, infinito, pero ya existe. La cuestión es que no esté así, infinito entre infinito, ni 0 entre 0. Sí puede salir 0 o puede salir infinito, pero ya se tendría el límite. Mientras que estos de aquí, no, 0 entre 0, ni infinito entre infinito. Así que para este límite, entonces, reduciendo en esta parte, hemos derivado, aplicando más infinito. Esto iría hacia 0, quedando 8 sobre 6, que es lo mismo 4 tercios. Y ahí terminaría nuestro ejercicio C. Bien, la parte D. A ver, en la parte D, entonces ahora en la parte D tenemos este otro límite. Dentro está
logaritmo natural de x sobre este polinomio. Por evaluación directa da infinito entre infinito. Entonces vamos a derivar a esto haciendo uso de Hospital. L'Hospital. Y tenemos entonces que para este ejercicio, ahora, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Ya sabes que cuando sale indeterminación, derivas el numerador y el denominador. Ese es otro límite. Entonces queda ahora 1 entre x. De este que es un polinomio, baja de 1 grado. Aquí ahora sería 2x más 3. Aquí está. Y a este límite de aquí, a ver, voy a copiarlo, espero que no le copie. Aquí está. Y entonces, en este límite, iría en el numerador logaritmo natural de x, su derivada, 1 entre x. De este polinomio, bajo 1 grado, aquí está 2x más 3. Si tú haces por evaluación directa aquí, tendrías 1 entre infinito. Eso iría a 0. Sobre 2 por infinito más 3 iría a infinito. Quedaría 0 entre infinito. Pero es que antes de aplicar directamente el límite, tendrías que ver la manera si se puede simplificar, ¿ya? Porque si no, estarías en volver a hacer hospital y volver a hacer hospital y quizás siga saliendo lo mismo, porque va a aparecerte, al derivar esto, menos 1 entre x al cuadrado. Luego, uno, digamos, de la forma 1 entre x al cubo, 1 entre x a la cuarta. Alternarían los signos posiblemente o cambiarían algo, pero mientras no acomodes, estarías en ese problema. Entonces aquí, por extremos y medios, te quedaría así. 1 sobre x por 2x más 3. Y recién en esta parte, por evaluación, cuando x tiende a más infinito, sería 1 entre infinito por infinito, digamos que es 1 entre infinito. Y eso en el límite es 0, ¿no? Un número o 1 entre un número muy grande se hace un número muy pequeño, tiende a 0. Otra forma de verlo es por fracciones parciales. Esto es 1 entre x por 2x más 3. Entonces, esta fracción resulta de la suma de dos fracciones. Uno de la forma a entre x con otro de la forma b entre 2x más 3. Y al aplicar límites sobre esos, sin importar cuánto es a y b, dado que son números reales fijos, que se encontrarán al igualar con esto, entonces te quedará que cada uno de los límites es 0, y 0 más 0 es 0. Entonces, otra forma de ver, ¿ya? Así que aquí quedaría entonces la parte C y D. Y hasta aquí son los ejercicios de Hospital. ¿Alguna consulta o puedo continuar? Profesor, no se le escucha.
Sí, Ángela. Ya, ok, Profesor, no, ya. no se escuchaba. Sí, estaba deshabilitado creo mi micrófono. Ya, ok, gracias. Bueno, lo que estaba explicando en esta parte correspondía ya a una extensión de la solución, ¿no? Si no, les decía que si no se entiende esta parte del por qué sale cero así directamente y quisieras verlo en detalle, ¿no? Revisarlo, tendrías que convertir esta fracción en la suma de estas otras dos, ¿no? Se puede separar fracciones de esta forma en esta, pero para eso pondrías así, A y B, como que no se conocen. ¿Y cómo las encontrarás? Volviéndolo a juntar en una sola fracción. Entonces tú sabes sumar estas dos fracciones, aún si son letras. A por 2x más 3, más b por x sobre x por x. Entonces se puede volver a juntar. ¿Y por qué, si yo quiero tenerlo así separado, por qué lo vuelvo a juntar? Porque así junto puedes igualarlo a esto. Entonces 1 vendría a ser igual a esto de aquí. ¿Ya? Entonces aquí tendrías que el 1, que se está en el numerador, sería igual a esto de aquí. Pero esto de aquí no lo voy a dejar en esa forma, sino que lo voy a ordenar. Pondré la parte lineal. ¿Quién sería? 2a más b. Y la parte independiente solamente es 3a. ¿Verdad? Solo es 3a. Ahí está. 2ax, aquí está. Bx también está. Y 3a es el único que es independiente. Entonces, si esto es igual a 1, quiere decir que a vale un tercio. Entonces, a vale un tercio. Porque 3 por a debe dar 1. Y este 1 lo puedo ver como 0x al cuadrado más 1. Es lo mismo. Estoy comparando términos independientes con términos lineales. Entonces, 2a más b tendría que ser 0. Pero como ya encontré que a vale un tercio, entonces aquí sería 2 tercios menos 2 tercios. Entonces, b valdría menos 2 tercios. Así sería. Entonces, yo lo estoy haciendo en detalle por si es que no se, se tiene esa curiosidad o quisiera saberse por qué esto es igual a 0, ¿no? Entonces, esto se usará también cuando vean integrales y todo, aunque no tiene que ver exactamente con ese concepto. Esto por sí solo pueden verlo desde que comienzan a estudiar fracciones, ¿ya? Pero hacer esto es para que aquí se pueda dar un paso más en detalle, ¿ya? Entonces, si yo quiero, esto lo puedo expresar aún más en detalle como el límite de esta fracción. El límite de un tercio entre el x, ¿verdad? O mejor dicho, esto de aquí, ¿no? Mejor lo hago aquí. Esto vendría a ser igual entonces a esto, ¿no? Era igual a esto, ¿recuerdan? Pero ya encontré el A. Entonces, ¿cuánto vale? Y ya encontré el B. Ahí está. Entonces, ¿cuánto queda esto de aquí? Quedaría entonces, sí, ¿verdad? Acomodando, quedaría así, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo puedo poner como el límite de esto. Estoy haciendo como si estuviera detallando cada paso, ¿ya? Ya saben que no era necesario, ya podía expresar la solución, pero si quisieran la justificación así a detalle, puedo hacer esto ahora, límite, en este caso menos, y otro límite. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el 1/3 puede salir del límite incluso. Entonces, aquí tendría
mejor lo pongo así, 1/3, multiplica ese límite. Y la otra parte sería menos 2/3 y el otro límite. Entonces ya si es menos, entonces ya acá sería más. Entonces más este límite y el menos 2/3 salió. ¿Qué iría aquí? 1 entre x. ¿Y qué iría en esta parte? 1 sobre 2x más 3. El límite cuando el x tiende al infinito de esto de aquí sería 0. 1/3 por 0, 0. Entonces aquí tendría más menos 2/3 por 0, ¿no? Y esto vendría a ser 0 más 0, o sea, 0. Hecho a detalle todo, ¿ya? Pero ya esto por sí podrían ponerlo ya como, esto sería un número muy grande. Entonces 1 entre un número muy grande es 0. Pero si desean ver todo esto de aquí, también se puede expresar así. Y ya esto es más sencillo de revisar, ¿no? 1 entre un número muy grande, ¿no? No era necesario, pero yo lo hago, si es que necesitan, o no se visualiza desde aquí en otro ejemplo quizás, que esto es 0, o tiende a 0. Ya. Bien, bueno, eso es para recordar también algo de lo que eran fracciones parciales. Y que además, como les digo, cuando lleguen al tema de integrales, usarán. Vean que esto no tiene nada que ver con derivadas ni con integrales, pero aún así, combinado con esos temas, son de utilidad. Entonces, nosotros terminamos aquí la parte, ¿qué ejercicio es? Número 3, creo. Así que regresamos al PPT. A ver, siguiente ejercicio, 4. Ahora nos dicen que a ver, aquí nos dicen que la función está definida como menos x a la cuarta más 2x al cuadrado, y eso sería suficiente, porque con eso podríamos calcular la primera y segunda derivada. Pero en este ejercicio ya nos dan también explícito. Nos dicen la derivada y la segunda derivada. Como repito, bastaría con la función y calculamos la primera y la segunda también. Nos piden determinar el dominio de la función, puntos de corte en los ejes coordenados, las asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos locales, es decir, mínimos y máximos, y los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Recordemos que los puntos críticos se calculan igualando a 0 la derivada, y los puntos de inflexión igualando a 0 la segunda derivada. Así que vamos nuevamente a la pizarra para que hagan también la captura del ejercicio anterior, los que quedaron pendientes, y luego resolvemos. Bien, aquí Natalia ya está entonces, ¿no? Esta era la parte C y D. Voy a continuar entonces con el ejercicio. Ya. Entonces, aquí en el ejercicio 4, los datos que nos dan era la función y sus derivadas. Como repito, no es necesario estas derivadas. Si tú tienes la función, puedes calcular, más aún cuando es polinomial, ¿no? Sencillo, su derivada es esta y su segunda derivada es esta. Ya. Ahora, nos piden en la parte A el dominio de esta función. Bueno, así definida la función, el polinomio, está definido en todos los reales. No hay ningún impedimento en tomar ningún número real que no tenga una imagen aquí. Para otras funciones puede ser, pero para esta función polinomial no. Siempre es todos los reales.
Entonces, el dominio de la función es todos los reales. Después, los puntos de corte. Los puntos de corte, a ver, comenzamos con el eje de las X. ¿No se ve? ¿Quién puede ver? A ver, voy a volver a cargar en todo caso, ¿ya? Pero yo veo en el Blackboard que sí se ve. A ver, voy a volver a cargar. Ahora, ya, continuamos entonces. Ya, a ver, en esta parte entonces, dominio, ¿no? Ya el dominio de la función era todos los reales. No hay ningún impedimento para que la función no esté definido o tome algún valor en la evaluación. Todos los reales. Los puntos de corte en el eje X. Primero, el eje X tiene como ecuación y igual a 0. Así que ahí estarán los puntos de corte en el eje X. Entonces, ¿quién es el Y? Vendría a ser el F. O sea, cuando esto de aquí es 0. Pero como vamos a igualar a 0, es conveniente escribirlo como factores o como producto. Entonces aquí puedo factorizar x al cuadrado. Así que como ya igualé a 0, entonces x al cuadrado es 0 o esto de aquí es 0. Así que entonces los puntos de corte en el eje X tendrían a ser 0, raíz de 2 y menos raíz de 2, ¿no? Cualquiera de esos tres puntos, o esos tres puntos son puntos de corte de la gráfica de la función. ¿Ya? Esos son los puntos de corte de la gráfica de la función. A ver, de aquí. Entonces, esto es 0 o esto es 0, ¿no? Uno de los dos tiene que ser 0 para que el producto salga 0. Entonces, si esto es 0, x vale 0. Y si esto es 0, despejando, x al cuadrado es 2. X sería más menos raíz cuadrada de 2. Natalia. Entonces, de aquí, x al cuadrado es igual a 0. A ver, o menos x al cuadrado más 2 es 0. ¿No? Entonces despejas aquí y le saca la raíz cuadrada. Sería más menos raíz cuadrada de 2. Ya tenemos entonces los puntos de corte en el eje X. Y para los puntos de corte en el eje Y, vendría a ser solamente cuando X es 0. Cuando X es 0, estarías buscando los puntos de corte en el eje Y. Entonces cuando X es 0, sería reemplazar aquí. 0, 0. Salió 0. Entonces, esos son los puntos de corte. Cuando evalúas estos puntos en esta función, tendrías los pares coordenados. El 0,0, el raíz de 2, lo que salga, ¿no? Y el menos raíz de 2, lo que salga al evaluar. Y por esta otra parte, el 0,0. Pero es claro, el 0,0 pertenece al eje X y también pertenece al eje Y. Es el punto de origen del sistema de coordenadas, ¿no? Es el mismo punto. Entonces está en el eje X y también está en el eje Y. A ver, luego, en la parte B, nos dicen con respecto a las asíntotas. Comenzamos entonces con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales para esta función no existen, porque el dominio de la función es todos los reales. Y si hubiera alguna asíntota vertical, entonces la función o el límite de la función en alguno de estos puntos, sobre ese punto donde existiera la asíntota vertical, sería más menos infinito. Y aquí no, la función está definida en cada punto.
A ver, dice, no existe porque es continua. No es por eso. Bueno, si estarías hablando de que continúa en todos los reales, ¿no? La función continúa en todos los reales, entonces eh, tendrías aquí que, ¿cómo puedo explicar esto? A ver, primero desde la parte geométrica siempre. Vamos a ver, este es el eje X, el eje Y, ¿ya? Y ahora función de aquí. Entonces, la continuidad de una función, la parte geométrica, ¿no? Desde lo más básico de una función es que sea de esta forma, ¿no? Una función de esta forma, ¿ya? Pero eso no implica lo de la presencia o no de las asíntotas verticales. Por ejemplo, la función, voy a regresar aquí, esta de aquí, ¿ya? Esta función de aquí, digamos, 1 entre x. Entonces, cuando el número es muy pequeño, esto tiende al más infinito, ¿no? Y cuando el número es muy grande, esto tiende a 0. Entonces, aquí la función es continua. Claro que esto no está definido, o esto es solamente para la parte, mejor dicho, para la parte de los x positivos. Para los x negativos también se tendría, ¿no? Sería la función de la hipérbola aquí. Bueno, no cruza el eje, ya es antes, no cruza aquí. Mejor lo borro, confundir es esta parte, ¿ya? Pero acá presenta asíntotas. Ahora, claro que esto continúa en todos los reales, por eso decía, a menos que hable sobre los reales. Pero no en sí es la definición de continuidad con la presencia de la presencia de las asíntotas verticales, sino que esto se da en base al propio dominio. El dominio es todos los reales y entonces no hay asíntotas verticales. Si hubiera asíntotas verticales, entonces es en algún punto donde no está definido el dominio, porque aquí habría en el límite de ese punto, por ejemplo, el límite de x tiende al x0. Supongamos que el x0, por ejemplo, es 2. Entonces, si estuviera por aquí 2 y ahí fuera en el límite a él, que va esto al más infinito o al menos infinito, entonces se tiene la presencia de las asíntotas. Pero en esta parte de aquí no. Entonces, pregunta sobre, a ver, dice son polinómicas. No, tampoco. Sí, o sea, que si no lo fueran, podrían ser, serían, sí habría presencia de asíntotas verticales. No, no solamente casos particulares, pero eso no es la respuesta de que por eso no hay asíntotas verticales, ¿ya? Y de si no existen, ¿por qué es continuo? En esta parte sobre los x positivos, la función es continua, claro, presenta asíntota vertical aquí cuando x tiende a 0. O sea que la función, es cierto, no está definido sobre 0, ¿no? Entonces tú tienes que ir sobre el dominio, sobre cuáles son los puntos en los que no está definido. Ves que esta función de aquí no tiene sentido cuando el x sea 0. Cuando el x es 0, no está definido, ¿no? 1 entre 0. Entonces, el dominio de esta función sería los reales excepto el 0. El dominio de esta función vendría a ser todos los reales, pero menos el 0. El 0 no toma. Entonces, aquí tienes que ver sobre eso. El dominio aquí es todos los reales, no se le está quitando ninguno. Si se le quita alguno, tampoco implica que no es que sea una asíntota, ¿ya? Pero sí, sobre esos puntos en donde no se les toma, se debe revisar el límite laterales, derecha e izquierda, y ver si estos tienden al más infinito o por qué no está definido ahí, ¿no?
Puede haber que sea una función, una discontinuidad de salto, ¿no? Y entonces tampoco hay asíntotas y tampoco la función está definida en ese punto. Entonces, que tampoco esté definida en ese punto no te garantiza que haya asíntota vertical, pero puede darse en estos puntos, eso sí. Entonces, sobre esos puntos que no pertenecen al dominio, hay que revisar los límites, principalmente los límites laterales, para ver si, como aquí, quizás por la derecha a 0 va al más infinito, mientras que por la izquierda va al menos infinito. Ambos límites son distintos. Pero puede haber otro ejercicio o otra función en donde tanto por la izquierda como por la derecha van al más infinito, ¿ya? Entonces dependerá de cómo está definida la función. Carlos dice, si el dominio de una función es R menos A es asíntota, no, como indico aquí, puede haber, puede que no haya, dependerá de la función, cómo esté definida. Visto en la parte de continuidad que la función puede estar definida así. Entonces, la función, por ejemplo, máximo entero, la función máximo entero, ¿no? Entonces, ¿cómo es su gráfica, la función máximo entero? Es así, ¿no? Luego aquí abierto, así escalonada, ¿no? Aquí abierto y en este cerrado, ¿no? Y así va. Entonces, la función no está definido dónde. O bueno, aquí sí está definido en cada punto, ¿no? Ya, pero supongamos que a esta escalonada le quitamos también los puntos de aquí de los extremos. Entonces, no está definido en varios puntos. Bastaría con un ejemplo más sencillo, quizás. Uno que solamente tenga un punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta de aquí. Esta función está aquí definida. Aquí lo pongo relleno. No. Tiene que ser abierto. Tiene que ser abierto para que aparezca el punto que me dice. Supongamos que este es el punto A. Entonces le pones ahí abierto. Y luego aquí, quizás es, por ejemplo, ya constante, ¿ya? Entonces aquí estaría el A. Entonces, el dominio de esta función es todos los reales excepto el A. Antes de A o menor a A, se da por esta función, quizás una cuadrática. Y después de A, digamos que es una función constante. En A no está definido. ¿Hay asíntotas? No, no hay asíntotas. Entonces tampoco puedo yo decir de lo que comentas, Carlos, que el dominio sea R menos A, entonces habrá asíntota en A. No se puede concluir. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Dependerá de cómo está definida la función. ¿Ya? Por eso puse antes el ejemplo de 1 entre X, ¿no? Ahí no está definido en 0, y sí hay asíntota. En este caso no está definido en A, y no hay asíntota. Entonces, tampoco es una implicancia. ¿Ya? Entonces, pasamos a revisar ahora esto de aquí. Entonces, en definitiva, no hay asíntotas verticales porque ya los reales, el dominio es todos los reales. Si hubiera asíntota vertical, por lo menos tendría que haber aquí menos algo. O sea, algunos puntos que no están, digamos el menos A. Pero el que esté el menos A no implica que el A te garantice la asíntota. Tienes que revisar el límite. Cuando X tiende por la derecha y por la izquierda a A. Si sale más infinito, recién dices asíntota vertical. Si no te sale ese límite más infinito, te sale un número o algo, entonces estaría hablando de este tipo de función. Y no habría asíntota, aun cuando fuera menos algo. ¿Ya? Bueno, creo que ahí es la explicación bastante amplia para esto de asíntotas verticales. Ahora, en respecto a las asíntotas horizontales, el límite de la función, en este caso, la función está definida de esta forma. Tanto si es al más infinito como al menos infinito, los grados para este ejemplo son pares, así que esto quedaría como positivo ambos. Pero este signo menos y este es de grado 4, entonces él crece rápido que este. Pero como tiene signo menos,
irían al menos infinito. Así que no habría asíntotas horizontales tampoco, ¿no? Si hubiera una asíntota horizontal, tendría que salirte que el límite se acerca a algún número, como aquí, por ejemplo, tiende al más infinito y sigue siendo el mismo valor, entonces también sería una asíntota horizontal, ¿no? De ahí nos toca la parte de los números críticos o puntos críticos. Entonces, estos se calculan igualando a cero la derivada. Pero la derivada de esta función ya te dan, ¿no? Si no la calculas, si no tuvieras. Así que en esa expresión de la derivada, para hallar los puntos críticos, es conveniente expresarlo así como producto. Porque al igual que aquí, para hallar las raíces debes ponerlo así. Entonces de aquí, o x es 0, o esto de aquí es 0. Pero si esto de aquí es 0, te diría que el x sería más o menos 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos en este ejercicio? Sería este conjunto de puntos. El 0, el 1 o el menos 1. En cualquiera de esos tres números, todo esto de aquí sale 0. Ya está. Ya tienes los puntos críticos. Y ahora que tienes los puntos críticos, para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y luego los máximos o mínimos locales, lo que tienes que hacer es un gráfico aquí que te va a ayudar a entender eso. Entonces, ¿cuántos son? 3 puntos, ¿no? Mira, suficiente con esto. Entonces, aquí colocarías, estamos con tiempo, 7:30, ¿no? Ya, entonces, voy a pasar aquí, Jorge. Vamos a demorar con eso. Así que voy a explicarlo aquí, ¿no? A ver, puntos críticos. Derivada igual a 0. Ya hemos hallado los puntos, así que ahora estos puntos los ordenamos, ¿no? ¿Quién es el menor? Menos 1. Luego seguiría el 0 y luego el 1. Entonces, en la recta de los reales, porque el dominio de esta función era todos los reales, hemos determinado 4 intervalos, menos infinito a menos 1, menos 1 a 0, 0 a 1 y 1 más infinito. Sobre esos intervalos hay que revisar cómo se comporta o cuál es el signo de la derivada, para saber cómo se comporta la función, si es creciente o es decreciente. Así que si tú tomas valores de prueba en estos intervalos, no importa qué número escojas, puede ser menos 2, menos 1.000.000, menos raíz de 7, menos pi, no importa, cualquier número que esté aquí, lo evalúas en la derivada y te va a salir positivo, ¿no? Tomas cualquier valor. Toma aquí, por ejemplo, el menos 1/2. Verifícalo en la función derivada, evalúa y te va a salir menos. Lo mismo haces con estos otros. Entonces, como ya tomamos valores de prueba y vimos que las derivadas nos dan estos signos, entonces sobre cualquier punto de ellos tienen esos mismos signos. Y por lo tanto, cuando es positiva la derivada, te dice que la función, no la derivada, sino la función, la derivada te da el signo y ese te da información de la función inicial. Entonces te dice que la función inicial, la f, es creciente. Si la derivada es negativo, la función es decreciente. Si es positivo, creciente. Si es negativo, decreciente. Entonces, con esta gráfica tú puedes ver que la función se comporta de esta forma. Viene del menos infinito. Ojo que aquí estoy haciendo eje de los reales. En este gráfico es eje X, eje Y. Aquí yo no estoy poniendo el eje Y. Así que esto no significa que solo es en la parte positiva. No porque esté encima de esta recta significa que es la parte positiva. Puede ser positivo o negativo. No estoy poniendo el eje Y. Entonces, solo te dice que viene del menos infinito, crece, no sabes si crece hasta un valor negativo o logra pasar el eje X hasta un número positivo y luego decrece. Solo te dice que crece. Luego llega algún máximo y ese máximo se da cuando el X es menos 1. Y luego baja. Hasta aquí, como vuelve a subir, entonces este es su mínimo. Baja hasta cuando x0. No sabemos si baja y cruza el eje de las x a la parte negativa o siempre estuvo en la parte negativa, si es que no pasó aquí, ¿no? Eso no te dice este gráfico. Solo te dice crece, decrece, crece, decrece.
Llega a los máximos locales cuando x vale 1 y menos 1, y llega a un mínimo cuando x es 0. Entonces, los intervalos de crecimiento y decrecimiento vendrían a ser estos de aquí. En menos infinito, menos 1, al igual que 0, 1, vemos que la flecha está hacia arriba, o sea, la función es creciente. En los otros dos intervalos, la flecha está hacia abajo, es decreciente. Y ahora, en esos tres puntos críticos, ya vimos que por el criterio de la primera derivada, antes del punto crítico es creciente, después decreciente, al igual que este otro, entonces es un máximo local, y en este es un mínimo local. Entonces, evalúas la función en esos tres puntos críticos, y las imágenes de ellos, que son estos números de aquí, vendrían a ser los valores máximos o mínimos locales. Entonces, ¿cómo sabes si es un máximo o mínimo? De este gráfico, ¿no? Del criterio de la primera derivada. ¿Y cuál es ese valor? No es esto, ¿ok? Muchos suelen dar como respuesta a esto. Hallan el punto crítico y dicen, este es el máximo y este es el mínimo. Eso no son ni máximos ni mínimos. En todo caso son los maximizadores y los minimizadores, pero no máximo ni mínimo. El máximo y el mínimo es la imagen. Ya encontraste los puntos, ahora evalúalos. Y ese resultado, que coincidentemente en este ejercicio salió el mismo que el X, pero es esto el de aquí, los valores máximos. Y en este caso el 0 es el mínimo. Pero puede haberte salido 1.500.000. Estos solamente son los puntos críticos y sus imágenes son los máximos o mínimos. ¿Ya? Otro detalle. En otro ejercicio puede salirte que aquí te diga la imagen sale menos 1000. Y aquí la imagen de este sale 500. Ah, este es negativo, entonces este es mínimo. Este es positivo, es máximo. Tampoco. Tú máximo o mínimo no lo sacas de los valores de aquí. Eso tú ya lo sacas desde esta parte. Aquí crece, llega a un máximo y decrece. Este es máximo, se alcanza en este punto. Este es mínimo, se alcanza en este punto. Máximo, se alcanza en este punto. Lo que te salga aquí solamente es el resultado de la evaluación. Y todos son locales porque estamos trabajando solamente con primera derivada. La segunda derivada ya te habla sobre global, ¿no? Entonces tenemos eso. Después, con respecto a la concavidad. Entonces, para la parte de la concavidad requiere del análisis de la segunda derivada. Entonces, en la segunda derivada, que también te están dando, tú la igualas a 0. Despejas y te sale raíz de 3 sobre 3. ¿No? Cuando igualas a 0, simplifica, despejas y te sale más o menos raíz de 3. Entonces, haces un gráfico similar al anterior, pero ahora estos puntos ya no se toman en cuenta. Podrán estar o no dependiendo de si sale también los mismos puntos que aquí, pero en este caso han salido distintos. Entonces, el gráfico ahora es el que sigue. En este gráfico, entonces, al igual que el anterior, en los reales coloco los puntos. Menos raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3 sobre 3. Ahora tengo 3 intervalos. Y sobre ellos tomo algún valor de prueba. Por ejemplo, menos 5, 0 o 1. ¿No? Dependerá de los valores que yo considere más fáciles para hallar el signo. Me interesa más que el número, el signo. Entonces me ha salido negativo, positivo y negativo. Cuando es negativo, te indica que la función es cóncavo hacia abajo. ¿Quién estás evaluando? Es la segunda derivada, ¿ya? Si es positivo, es cóncavo hacia arriba. Salió negativo, cóncavo hacia abajo. Entonces, esta gráfica te habla sobre el crecimiento y decrecimiento de la función. Y esta te habla sobre la concavidad de la función. Así que los intervalos entonces de concavidad vendrían a ser estos. Desde menos infinito hasta esta raíz negativa y luego desde esta raíz hasta más infinito. En estos dos la función es cóncavo hacia abajo. Y en este intervalo del medio la función es cóncavo hacia arriba. Eso también te pedía el ejercicio. ¿Y cuáles son los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión para este ejercicio se darían aquí, pero no porque han salido que la derivada es 0, ¿ya?
O sea, acá te han salido 2 puntos. ¿Esos son los puntos de inflexión? No. Para que sean puntos de inflexión tiene que ocurrir cambio en la concavidad. Pasar de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba, o de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. Si, por ejemplo, me salía cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, y aquí salía cóncavo hacia arriba, si hubiera salido cóncavo hacia arriba, este ya no sería punto de inflexión, porque no hubo el cambio de la concavidad. En este sí, porque sí hubo. Para este ejemplo, ha habido cambio en los 2 puntos, entonces los 2 son puntos de inflexión. Pues yo estoy haciendo tanto para el ejercicio como para otro en el que no hubiera ese caso. Entonces, ¿cuáles son los puntos de inflexión? Estos. Estas son las abscisas, y las ordenadas es simplemente evaluar la función en este punto. Te va a salir 5/9 para ambos. ¿Ya? Es solamente su imagen. Y esos serían los puntos de inflexión. Entonces recuerda, los puntos de inflexión no se determinan con igualar a 0 la segunda derivada. Esos son solo candidatos. Serán puntos de inflexión una vez que encuentres que hay un cambio. Aquí pasó de arriba a abajo y en este pasó de abajo a arriba. Puede salir que los 3 sean hacia abajo, ninguno sería punto de inflexión. Ya, si no hay ese cambio en la concavidad, entonces no hay puntos de inflexión. En este ejercicio los 2 cambiaron, así que los 2 son puntos de inflexión. Y bueno, después de esto, ya regresaríamos a nuestro PPT. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Antes de pasar o van a hacer la captura, vuelvo a esta parte. Aquí está la parte inicial del 4. A ver, quedé en Valeria. 5/9. ¿De dónde sale? A ver, ¿dónde está 5/9? Bueno, por aquí no está En la última, 5/9. en la Lo voy última a bajar parte. en un rato. Después, profe, no es 0. ¿A qué parte te refieres con 0? Ah, ya, la imagen, supongo. Todo claro, puede poner ya la captura. Ya, entonces ya hicieron la captura de esta parte. Ahora buscamos el 5/9. A ver, entonces este está claro. 5/9. Como te vuelvo a repetir, Valeria. Ya encontramos que estos puntos, que son candidatos a ser puntos de inflexión, porque resultaron de igualar a 0, pero aún no se llamarán punto de inflexión hasta no ver si hay cambio en la concavidad. Si los 3 salían hacia abajo o hacia arriba, ninguno es punto de inflexión, aun cuando vengan de igualar a 0 la segunda derivada. Si solamente uno hubiera cambiado, si aquí hubiera sido también cóncavo hacia arriba, entonces solamente él sería y él no. Pero como aquí los 2 han cambiado, entonces ambos son puntos de inflexión. Como par ordenados, en la gráfica plano XY, sería abscisa menos raíz de 3 y raíz de 3. Y su imagen tienes que evaluar. Solamente así como para esto fueron los puntos críticos, ¿no? Estos fueron los puntos críticos. Y el máximo y mínimo local es su imagen, igualito. Aquí falta poner f de esta raíz, f de esta menos raíz. Cuando tú evalúes la función en estos puntos, como está definido de esta forma, ves que no importa el signo, te va a salir el mismo número. ¿Cuánto sale ese número? Te sale 5/9. De ahí sale el 5/9, Valeria. ¿Ya? Ya está. Bueno, entonces estoy tratando de hablar de manera general para que pueda servirles para otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé cuándo decir es punto de inflexión? Y no solamente si el ejemplo me vino igual que este ejercicio. ¿Ya? Entonces, pasamos a nuestro PPT. Creo que ya no hay más consulta de esto. Ah, pero Carlos dice no es 0. ¿En qué parte dirías que es 0? ¿A cuál te refieres? ¿La imagen de esto? No, quizás te estás confundiendo con esto. Claro, aquí es derivada 0. Pero nosotros estamos evaluando aquí función f en 0. Al igual que aquí, esto viene derivada 0. Pero no voy a trabajar con la derivada, sino con la función. Aquí la primera derivada te dio información de la función sobre si es creciente, decreciente, si alcanza máximo o mínimo local. En esta parte, la segunda derivada te da información también de la primera función,
pero con respecto a su concavidad. ¿Mm? Ya, ahora sí. Entonces, regresamos al PPT. Ya, esta parte entonces ya está. Ahora, con respecto a la 5. Bueno, a ver, en la parte 5, para determinar los valores máximos y mínimos, lo que tienes que hacer en este ejercicio, a ver, aquí, sí, Valeria, la 4 ya está todo. El punto D, ¿cuál era el punto D? A ver. Determine los intervalos, ya hicimos, los puntos de inflexión también. Los extremos son los máximos y mínimos locales. Eso ya está, eso pertenece a la parte C. En la parte C dice, determine los extremos locales. En la parte D dice, concavidad y puntos de inflexión. Ya está todo. Lo que faltaría sería la gráfica, ¿ya? Voy a hacer la gráfica solo para que se verifique todo lo que hemos hecho. Ya lo tengo listo, así que aquí está. Miren. Ahora, les voy a explicar cómo se fusiona todo lo que he resuelto. Tranquilo, Freddy, sí, no alcanzaremos todo exactamente, pero voy a acelerar con alguno de los ejercicios, ¿ya? Porque ya tengo resuelto esa parte. Entonces, miren, más importante será esto de aquí. ¿Cómo entender lo visto en la primera y la segunda? Mira, la función en la primera derivada te dice que los puntos críticos eran -1, 0 y 1. Entonces, la función en el intervalo menos infinito hasta -1 es creciente, derivada positiva. De -1 a 0, la derivada es negativa, decreciente. De 0 a 1, la derivada es positiva, creciente. De 1 más infinito, la derivada es negativa, decreciente. Eso creo que es la parte C, ¿no? El dominio es todos los reales, puntos de corte en el eje X y Y, aquí están los otros en el eje X, en el Y solamente este era, que a la vez era para el eje X, punto de origen del sistema de coordenadas. Entonces, ya sabemos los extremos, o perdón, las raíces. Conocemos ahora los puntos críticos. Y con la segunda derivada, estás conociendo otros puntos importantes de una gráfica. Los puntos de inflexión. ¿Cuáles son? En este caso era raíz de 3 y menos raíz de 3, cuya imagen salía 5/9, ¿no? Por aquí. Entonces, es ese punto en donde la gráfica de la función pasó de ser, en este caso, de cóncavo hacia abajo a ser cóncavo hacia arriba. Entonces, aquí es cóncavo hacia abajo y aquí es cóncavo hacia arriba. Pero, ¿cuál es ese punto en donde cambia? Ese punto aproximadamente está por aquí. Y ese punto es el punto de inflexión. El otro punto de inflexión era donde pasa de ser cóncavo hacia arriba a donde pasa a ser cóncavo hacia abajo. Entonces está por aquí. Exactamente en el raíz de 3 sobre 3, 5/9. ¿Ya? Entonces son otros puntos importantes para determinar una gráfica de una función. Recuerda que antes no existían estos graficadores y todo era en hoja, ¿no? Entonces con las técnicas matemáticas que están viendo ahora, se podía hacer un bosquejo más exacto, ¿no? De cómo se comporta la función. Y bien, hasta aquí terminamos entonces con ese ejercicio, ¿ya? A ver, regresando a lo que es el ejercicio 5, esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es, primero identificar, a ver, ¿cuál es el ejercicio 5? Este de aquí, ¿no? Que esto no hay impedimento, puede ser todos los reales, pero la función raíz cuadrada sí. Esto de aquí tiene que ser mayor o igual que 0. No puede tomar números negativos. Entonces, de aquí, x por 4 menos x. Entonces, el dominio de esta función es solamente cuando x está entre 0 y 4.
¿ya? El dominio entonces es de 0 a 4. No puede tomar otros valores porque sería esto negativo y no tendría sentido. Ahora, si ya tengo que esto es 0 y 4, por el método de intervalo cerrado, lo que tendría que hacer es calcular la derivada. Ustedes ya saben calcular la derivada de una función. Así que con respecto a eso, yo no creo que sea necesario desarrollar toda la derivada. Solamente ver que aquí es una función y esta es otra. Derivación para el producto. Ustedes pueden calcularlo fácilmente la derivada. Cuando calculen la derivada, van a igualar a 0 y les va a salir entonces, ¿no? Luego de igualar a 0, no estoy diciendo que la derivada sea 0. Calculan la derivada y la igualan a 0 para encontrar los puntos críticos. Y les saldrá que el x es 0 o es 3. Y ahora lo que tienen que hacer es evaluar la función en estos puntos. En 0, en 3, pero además en estos extremos. En 0 ya no, porque ya está aquí. Faltaría el 4. Entonces evaluamos en 0, evaluamos en 3 y evaluamos en 4. Y estos de aquí te resulta 0. Al evaluar aquí 0, todo se hace 0. Al evaluar en 4, otra vez aquí se vuelve 0, todo se hace 0. Y al evaluar en 3, aquí si reemplazas 2 por 3, 6. Raíz cuadrada de 4 por 3 menos 3 al cuadrado. Eso sale entonces 6 raíz cuadrada de 3. Y esto viene a ser el valor mínimo. Este sería el mínimo. Este es el máximo. Y este de aquí es el mínimo. ¿Bien? Y ahí tendríamos ya resuelto el ejercicio. Entonces solamente falta la derivada. Pero esto creo que ustedes lo pueden hacer, ¿no? No me confías en que esto lo hacen, no hay problema. Solo es derivación del producto. Cuando igualen a 0 van a encontrar estos dos. Luego evalúan en estos puntos críticos y en los extremos. 0, 3 y 4. Los resultados de aquí te indican quién es mínimo y quién es máximo. Para el ejercicio siguiente, esta sería la parte izquierda. ¿Ya? Esta es la parte izquierda. Entonces, como y es una función que depende de x, por lo que también hice antes, en los primeros ejercicios hice una generalización del x a la n. Lo pasé como un f elevado a la n. Entonces, aquí estaría ese f elevado a la n. Entonces, ¿cómo es su derivada? Ya sabemos que esto es 3y al cuadrado, pero por la regla de la cadena faltaría la derivada de él. Más, luego sigue este otro. Aquí también sería 2y por la derivada de y. Y eso sería lo que nos están pidiendo aquí. Mientras que en esta parte es ahora a la derecha. Entonces la derecha es este de aquí. De 7 su derivada es 0. De x al cuadrado, como estamos derivando con respecto a x, entonces sería más 2x. Pero y sí tiene variable x, entonces sería más 5y por y'. Por y'. Y ahora, ¿cómo obtenemos esta derivada? Cuando derivamos a ambos lados de la ecuación, tendríamos la derivación implícita de esta ecuación. ¿Ves que aquí está la derivada, aquí está la derivada, y aquí también? Entonces, vamos a pasar a un lado de la ecuación. Pasamos esto al otro lado, y en este lado solamente quedaría 2x. Factorizando al otro lado y', quedaría entonces en el denominador, al pasar a dividir, 3y cuadrado más 2y menos 5y. Y esto sería la respuesta, ¿ya? 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5y. O sea, este término de aquí lo pasé al otro lado para que estén juntos todas con las derivadas. Factorizo la derivada de y lo que queda pasa a dividir al otro lado. Y esta es la respuesta. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Mm? Bien. Y bueno, ya hasta ahí nos quedaríamos con respecto al tiempo, ¿no? Lamentablemente no creo que pueda continuar ya con esta parte, pero sí puedo dar una orientación quizás del siguiente ejercicio, ¿sí? A ver, en esta parte tendría que plantearse así.
algo rápido, ¿ya? A ver, esto nos dice que va hacia el norte a una velocidad de 50 horas. Entonces, si esto es, por ejemplo, la variable y, esta es la variable x, uno va hacia el norte. Entonces, el tren digamos que aquí está el tren A, ¿no? En este punto de aquí. Entonces, el tren A, que va hacia el norte a esta velocidad, 50 kilómetros. Y hay otro tren B que va hacia el este. Entonces, el tren B está yendo en esta dirección. Ambos partieron de aquí. Fue hacia el norte A 50 kilómetros por hora y fue hacia el este B a 60 kilómetros por hora. Pero dice, ¿cuál es la razón? Se está refiriendo a derivadas de los dos trenes cuando se separan 1 hora y media después de que salió el segundo. Primero, el segundo salió 2 horas después del primero. Entonces, si él salió a las 0 horas, al cabo de 2 horas está en una cierta posición. En ese tiempo, 2 horas, recién el tren B va a salir. Después de eso le sumas 1 hora y media y entonces para el primer tren ya habrían pasado 3 horas y media. Entonces para el tren A ya habrían pasado 3 horas y medias. Mientras que para el tren B solo habría pasado 1 hora y media. En ese instante aquí están separados esta distancia. Y entonces a esto le pones un z. Entonces formarías por Pitágoras z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Más y cuadrado. Ahora, derivación implícita. Entonces, por derivación implícita tendrías a esta ecuación, estamos derivando con respecto al tiempo, así que todos son funciones con respecto al tiempo. 2z, z' igual a 2x, x' más 2y por y', porque todos tienen son funciones del tiempo. Pero te dan información de las derivadas. Te dicen aquí que es 50 kilómetros por hora. Esto es la derivada de ¿quién? De A, o sea, de Y. Tienes esto de aquí. Después del otro, tienes también su velocidad. Entonces tienes este de aquí, que es 60. Y lo que te están preguntando es esta razón. Esto es lo que te están preguntando, esta derivada. Pero ¿sabrás cuánto es esto? Sí, porque sabes que al cabo de 1 hora y media ha recorrido ¿cuánto él? Él ha recorrido una cantidad de distancia igual a 90. Entonces también tienes este. Y como sabes su velocidad del otro, también sabes cuánto vale esto de aquí. En este caso, él vale 175. Y por Pitágoras, si este vale 90 y el otro 175, sabes cuánto es la distancia que los separa en esa tercera hora y media. Así que, reemplazando todos esos datos, despejas y hallaste la derivada de z. Y eso sería la respuesta, ¿no? Entonces reemplazas aquí al x con 90, ya acá reemplazas con 90, la derivada de x está aquí arriba, que es 60, el y corresponde a este. El y vale 175 al cabo de 3 horas y media, y su derivada en y dice aquí que es 50. Entonces reemplazas aquí. Y en ese instante, por Pitágoras, con 90, cateto 175, ¿cuánto vale la hipotenusa? Lo reemplazas. Despejas y hallaste la derivada. Entonces la derivada en z, al reemplazar esos datos, te sale 71.9 aproximadamente, kilómetros por hora, ¿ya? Y bueno, esos serán todos los ejercicios de este taller. Así que espero contar con ustedes en una siguiente versión. Muchas gracias. Hasta luego a todos.